Eran las 3:15 de la madrugada cuando sonó la alarma del portal. No era la primera vez. Álvaro y yo vivíamos en un edificio antiguo del centro de Zaragoza y a veces se colaba a alguien borracho o algún vecino olvidaba el código. Pero esa noche, Álvaro no se levantó. No se inmutó. Yo sí. Bajé en bata, medio dormida, con el móvil en la mano por si tenía que llamar a la policía. Pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta y la calle desierta. Me acerqué, miré a ambos lados, y ahí lo vi. Un coche. Un Peugeot gris. Motor encendido. Luces apagadas. Y una figura dentro, en el asiento del copiloto. No hice ruido, me escondí detrás del pilar del portal. Y entonces la vi a ella, Mónica. Nuestra vecina del tercer B. La que siempre saludaba con una sonrisa y venía a pedir azúcar. Y junto a ella, besándola en el cuello, estaba mi marido. No reaccioné. Me quedé allí, congelada, con el frío del suelo de mármol traspasándome las plantas de los pies. No podía moverme. No podía entenderlo. ¿Qué hacía Álvaro a esas horas, en ese coche, con esa mujer? No me vieron. Cerré la puerta sin hacer ruido, subí a casa y me metí en la cama como si no hubiera pasado nada. Sentí cómo se me helaban las piernas. Escuché cuando entró, 15 minutos después. Se duchó. Se acostó. Y me acarició la espalda antes de dormirse. No dije nada. Pero ahí empezó todo. Durante los siguientes días, todo se volvió raro. No porque Álvaro actuara diferente, sino porque yo empecé a mirar todo de otra forma. Lo observaba en silencio, como si no fuera mi marido, como si fuera un desconocido que se había infiltrado en mi casa. Me preguntaba cómo era posible que siguiera tan tranquilo, que me hablara como si nada, que me mirara a los ojos sin pestañear después de haber estado a oscuras con otra mujer a las 3 de la mañana. Me preguntaba si era la primera vez o si, simplemente, yo había sido tan tonta como para no haber visto nada antes. Pero lo que más me molestaba era lo fácil que era para él fingir. Esa habilidad para actuar como si todo estuviera bien, como si no tuviera nada que ocultar, como si no me acabara de dar cuenta de que llevaba meses, quizás años, viviendo en una mentira. Lo observaba preparar su café como siempre, metódico, tranquilo, con esa rutina que a mí me parecía aburrida y a él le daba seguridad. Me miraba desde la cocina con una sonrisa leve y yo le devolvía la misma sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana, porque no quería que sospechara que ya sabía. Pensé en confrontarlo en ese momento, en lanzarle la taza de café a la cara y preguntarle qué coño hacía con Mónica en ese coche. Pero algo dentro de mí, quizás el orgullo, quizás el miedo a que me lo negara en la cara, me detuvo. No quería un no es lo que parece, no quería que me mintiera otra vez. Necesitaba más. Entonces empecé a observarlo con otra intención. No como su esposa, sino como alguien que espera a que el otro cometa un error. No me obsesioné, no revisé su móvil ni su correo, no contraté a un detective, no me puse a llorar en el baño. Me limité a esperar. Y no tuve que esperar mucho. El viernes por la tarde, dijo que iba a salir con sus compañeros del trabajo a tomar algo. Yo asentí. No puse mala cara. Incluso le dije que disfrutara. Esperé a que se fuera, me vestí, y bajé al bar de la esquina. Desde allí tenía vista directa a la salida del garaje. Pasaron 10 minutos y lo vi salir. No giró a la derecha hacia el centro, como me había dicho. Giró a la izquierda, hacia el barrio de Mónica. Fui detrás. No con el coche, no soy tan tonta. Pedí un taxi, le di una dirección cerca de donde suponía que iban, y le dije que iba a visitar a una amiga. El taxista no preguntó. Me bajé 2 calles antes y caminé el resto.
No sabía qué esperaba ver, si iban a un bar, a su casa, a un hotel, si solo darían una vuelta como dos adolescentes en pleno calentón. No sabía nada, pero necesitaba verlo. Al final, lo vi con mis propios ojos. Estaban en un banco, en un parque pequeño que casi nadie usa, rodeado de arbustos altos y bancos de piedra. Ella se reía mientras él le hablaba. Él no reía. La miraba como si no tuviera nada más en la cabeza que ella. En un momento, le acarició el pelo. Mónica apoyó la cabeza en su hombro. Después, él le agarró la mano y se la besó. No hubo sexo. No hubo pasión. Hubo intimidad. Y eso dolió más. Porque el sexo se puede fingir, se puede buscar por aburrimiento, por impulso, por deseo. Pero esa complicidad, esa manera de mirarla, ese cariño en cada gesto, eso no era un desliz. Eso era algo mucho peor. Volví a casa antes que él. No lloré. No me derrumbé. Me duché, me senté en el sofá y puse una serie como si nada. Cuando volvió, me besó en la mejilla como siempre. Yo le pregunté si se había divertido. Me dijo que sí, que estuvieron en el bar de siempre, que Pedro había contado una historia absurda sobre su jefe. Asentí. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Lo dejé mentir. Esa noche, cuando se metió en la cama, no se dio cuenta de que yo ya no estaba dormida como otras veces. Me quedé despierta. Lo observé en la oscuridad. Respiraba tranquilo, relajado, como si su conciencia estuviera limpia. Y entonces sentí algo que no había sentido antes. No fue tristeza. No fue rabia. Fue una especie de curiosidad morbosa. Quería saber hasta dónde llegaría. Quería ver si era capaz de besarme por la mañana después de besarla a ella la noche anterior. Y lo hizo. Me besó en la frente antes de irse al trabajo, como si todo siguiera igual. Y ahí entendí que Álvaro no era el hombre que yo pensaba. No era torpe emocionalmente, no era alguien que se había dejado llevar. Era un tipo que sabía exactamente lo que hacía, que podía vivir en dos mundos sin pestañear, que podía mentir sin el menor esfuerzo. Y si él era capaz de eso, entonces yo también podía. La confrontación no fue un accidente ni una explosión repentina de emociones, fue algo que planeé con calma, como se prepara una comida en silencio mientras piensas en todo menos en la receta. Esperé una semana exacta después de haberlos visto en el parque. No le dije nada, no cambié mi actitud, seguí actuando como si todo estuviera bien, pero cada gesto suyo me resultaba más falso, cada palabra suya más vacía. Lo observaba moverse por la casa como si nada, desayunar como siempre, revisar su correo, mirar el reloj, decirme que llegaría tarde porque había una reunión. Me lo tragaba todo sin rechistar. Incluso le preguntaba si necesitaba que le lavara algo especial para el fin de semana. Él sonreía y me daba las gracias como si de verdad creyera que yo seguía siendo esa mujer que no sospechaba nada, que no miraba más allá de la superficie. El sábado por la mañana fue el momento. Lo invité a desayunar fuera, en una terraza que a él le gustaba por los churros con chocolate. Aceptó sin pensar dos veces, como si estuviera todo bien, como si no le pasara por la cabeza que esa invitación era algo más que una salida casual. Cuando nos sentamos y pedimos, lo observé un rato mientras hablaba de una reforma que estaban haciendo en su oficina, del nuevo becario que no sabía usar ni la fotocopiadora. Yo solo asentía, le seguía el ritmo, esperaba el momento justo, no por teatro, sino porque no quería dejar lugar a desvíos. Cuando trajeron los churros, él cogió uno y lo mojó sin apuro. Yo entonces lo solté, sin gritar, sin moverme de mi sitio, solo lo solté como si estuviera leyendo una lista de compras. Vi cómo le besabas la mano a Mónica en el parque el viernes pasado, el de los bancos de piedra, el de los arbustos altos. La reacción fue inmediata.
No dijo qué, ni puso cara de sorpresa. Dejó el churro en el plato y me miró como si intentara adivinar si había visto todo o solo una parte. No negó nada. Solo respiró hondo y apartó la vista. ¿Me estás espiando? Esa fue su primera respuesta. No lo siento, no puedo explicarlo, si no me estás espiando, como si el problema fuera que yo lo hubiera descubierto y no lo que él estaba haciendo. ¿Es eso lo que te preocupa?, pregunté sin subir la voz. ¿Qué te pillé y no lo que hiciste? Esto no es tan sencillo, Laura, dijo mientras apoyaba los codos sobre la mesa y se frotaba la cara como si eso le ayudara a pensar. No era algo planeado, no es que yo. No, claro, te resbalaste en un parque y caíste sobre ella con los labios abiertos. Entiendo. No te pongas así, por favor. Así como, lógica, clara, directa. Porque si me pongo a gritar te vas a hacer la víctima, ¿verdad? El pobrecito Álvaro que se lió con la vecina porque su mujer ya no le hacía reír. No estoy diciendo eso. Entonces dilo. Dilo todo, ¿cuánto hace que estáis en eso? Él me miró como si todavía tuviera esperanzas de que yo creyera alguna versión amable de la historia. Me estudió la cara como si pudiera mentirme sin que lo notara. Pero no lo intentó. Bajó la mirada y dijo sin rodeos que llevaba 3 meses viéndose con ella. No fue con intención, agregó enseguida, como si eso quitara peso. Al principio solo hablábamos, nos cruzábamos, y un día empezamos a tomar café, y bueno. Y bueno te la empezaste a follar, Álvaro. No adornes las cosas. No pasó eso. ¿No hubo sexo? No, Laura, no hubo sexo. ¿Solo la besabas en parques y le acariciabas el pelo? Sí. Solo eso. ¿Quieres que te crea eso? No espero que me creas, pero es la verdad. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció una forma patética de defenderse. Álvaro no era un buen mentiroso, pero sí era un tipo frío. Y ahí estaba, intentando defender lo indefendible con frases que no servían para nada. ¿Te gusta ella? Sí. No lo dijo con culpa ni con rabia, lo dijo como quien responde a una pregunta obvia, como si yo le hubiera preguntado si quería otro café. ¿Vas a seguir viéndola? No lo sé. ¿Quieres separarte? No lo sé. Me quedé mirándolo sin pestañear. Pensé que me iba a doler más escucharlo, pero no. Lo que me dolía era su tono, esa falta total de implicación, como si no entendiera lo que estaba haciendo, lo que había roto, como si no tuviera idea de lo que significaba estar casado con alguien y traicionarlo así. ¿Y si yo hiciera lo mismo? Él se encogió de hombros. No me parece bien, pero no puedo evitarlo. Eso fue todo. No gritó, no suplicó, no intentó explicarse más. Se terminó el café, pidió la cuenta y pagó. Caminamos de vuelta a casa sin hablar. Al llegar, me metí en el baño, me senté en el suelo y estuve ahí 1 hora, no llorando, no pensando, simplemente sentada. No había drama. Solo la certeza de que todo había cambiado. Lo primero que noté fue el silencio. Álvaro no hablaba. No preguntaba. No intentaba arreglar nada. Simplemente, existía. Como si todo lo que había pasado no fuera tan grave. Como si yo tuviera que digerirlo sola, tragarlo, y seguir con la vida. Pasaron 3 días después de la conversación del parque y no me pidió perdón, no me habló de Mónica, no me propuso nada. Era como si estuviera esperando a ver si yo me calmaba, como si pensara que esto era una discusión más que terminaría en una reconciliación tibia y silenciosa como otras veces. Pero esta vez no era otra vez. Yo sabía que no. Él también lo sabía, solo que todavía no había entendido que venía después. El jueves por la noche, me acosté sin decir una palabra.
Álvaro ya estaba dormido o fingía estarlo. Yo no podía dormir. Me levanté, fui al ordenador, abrí una hoja en blanco y empecé a escribir. No era una carta. No era un mensaje. Era una lista. Cosas que tenía que hacer. Pasos concretos. Detalles. No improvisaría nada. No dejaría espacio para errores ni para arrepentimientos. El viernes por la mañana me desperté antes que él. Preparé café, como siempre, pero sin hablar. Lo observé mientras se vestía. Me saludó con un buenos días que sonó hueco, como si no supiera si tenía permiso para hablarme o si prefería fingir normalidad. Yo no respondí. Salí de casa a las 9, fingiendo que iba al centro a hacer compras. No fui al centro. Fui al trabajo de Álvaro. No entré. Me quedé fuera, observando. Esperé. Una hora después, vi salir a Mónica. Iba hablando por teléfono. Caminaba rápido, como si tuviera prisa o como si no quisiera que alguien la viera. La seguí. No mucho. Solo lo suficiente para ver a dónde iba. Terminó entrando en una cafetería, pidió algo y se sentó en una mesa del fondo. Llamé al camarero desde la puerta. Le di un billete y le pedí que le llevara un papel junto al café. El camarero no preguntó. En el papel solo había una frase. Hoy empieza tu final. La vio, la leyó, miró hacia la puerta, pero yo ya no estaba. A las 3 de la tarde volví a casa. Álvaro no había llegado aún. Fui a su armario y empecé a sacar cosas. Pero no hice escándalo. No rompí nada. No tiré la ropa por la ventana. Simplemente empaqué. Usé 3 bolsas grandes y las dejé en la entrada. Luego bajé al trastero y saqué 2 cajas con documentos que él guardaba como si fueran secretos de Estado. No los revisé. No me importaba qué había. Solo los puse sobre la mesa del comedor. Junto a eso, dejé una copia impresa de los correos que logré encontrar semanas antes cuando él dejó su ordenador abierto en la cocina. Correos con Mónica. No había sexo. Pero sí planes, complicidad, frases como si todo fuera más fácil. Cuando esto se resuelva, me gusta cómo me miras. Todo lo necesario para destruirle la imagen si alguien más lo leía. A las 6:30, cuando llegó, no dije nada. Él vio las bolsas, vio los papeles, me miró. ¿Qué es esto? Esto es tu vida, Álvaro. Tu vida real, no la que fingías tener. ¿Y qué vas a hacer con eso? Depende de ti. ¿Qué significa eso? Significa que vas a dejar esta casa hoy. Y vas a hacerlo sin escándalos, sin discutir, sin hacerte la víctima. Si no lo haces, mañana a las 9 de la mañana estas copias van a estar en el despacho de tu jefe, en recursos humanos, y en el buzón de su mujer. Me miró como si no me reconociera. Como si de pronto se diera cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Tengo todo. Tengo fechas, lugares, correos. No necesito pruebas de cama. Esto es más que suficiente para destruirte. ¿Por qué harías eso? ¿Qué ganas? No es por ganar. Es por mostrarte que también sé jugar. Tú te metiste en el barro, Álvaro. Pero pensaste que yo iba a quedarme limpia, esperando en casa como una tonta. Te equivocaste. Estuvo parado varios minutos sin decir nada. Luego se acercó a las bolsas, las miró, suspiró, y sin decir una palabra más, empezó a moverse. Tardó 15 minutos en salir. Yo no lo acompañé a la puerta. No lo vi marcharse. Cuando me quedé sola, me serví una copa de vino, no para celebrar, sino porque tenía la boca seca.
Me senté en el sofá y observé las paredes de la casa, los muebles, los objetos, todo eso que durante años fue nuestro. Ya no me pertenecían igual. Ya no eran recuerdos. Solo eran cosas. Recibí un mensaje una hora después. Era de él. Solo decía, no vas a enviarlo, ¿verdad? No respondí. Al día siguiente, eliminé todos los correos. No los envié. No porque sintiera compasión. No porque me arrepintiera. Sino porque ya no me hacía falta. Ya había ganado. No volvimos a hablar durante una semana entera. Álvaro no llamó, no escribió, no apareció. Yo tampoco lo busqué. La casa estaba más tranquila sin él, pero no por eso me sentía mejor. A veces el silencio ayuda, pero también se vuelve incómodo cuando no sabes si estás esperando una disculpa o simplemente tiempo para entender que sigue. Yo no quería volver con él, eso lo tenía claro, pero tampoco quería quedarme con preguntas sin respuestas. Me molestaba no saber si había entendido el daño, si lo había procesado, o si seguía convencido de que esto había sido solo un error sin consecuencias. Lo conocía lo suficiente como para saber que no iba a iniciar la conversación, así que la inicié yo. Le escribí un mensaje corto y directo. Quiero hablar. Esta semana. Elige el día. Respondió esa misma tarde, sin rodeos, viernes a las 18 en el parque de la estación. Llegué 5 minutos antes. Llevaba una chaqueta liviana y una libreta en el bolso, no porque pensara escribir nada, sino por costumbre. Álvaro estaba sentado en un banco, solo, con una expresión neutral que no decía nada. Caminé hasta él, me senté al lado, dejando un espacio entre nosotros. Tardó unos segundos en hablar. Gracias por venir. Esto no es una cortesía, Álvaro. Es una necesidad. Lo sé. Pasaron varios segundos en silencio. Yo no tenía intención de ser amable. No estaba ahí para suavizar las cosas ni para hacer de mediadora de mi propio dolor. Quería entender qué era lo que él había sentido en todo esto, si acaso había sentido algo más que deseo o aburrimiento. ¿Lo volverías a hacer?, pregunté. No en las mismas circunstancias, respondió después de pensarlo. No si supiera que iba a perder todo. No has perdido tanto. Perdí a alguien que me conocía mejor que nadie. No es verdad. Si me conocieras, sabrías que yo no tolero esto. No estoy justificando lo que hice. Solo digo lo que siento ahora. ¿Y qué sentías mientras te veías con ella? Confusión. Me sentía visto. Me escuchaba. Me hacía sentir distinto. ¿Distinto cómo? Como si no tuviera que ser siempre el que resuelve todo. Como si pudiera simplemente estar. ¿Y yo qué hacía? No resolvía todo, no sostenía tu casa, tu ánimo, tus días malos. Sí. Pero no se trata de culpa. No digo que hicieras algo mal. Entonces explícame por qué. No enredes. Solo dilo, ¿querías estar con ella? En ese momento, sí. Me gustaba la idea de no tener que cargar con años de historia. Era nuevo, era simple. ¿Y ahora? Ahora ya no tiene sentido. ¿Terminaste con ella? Sí. ¿Por decisión tuya o por presión? Por decisión. Después de irme de casa, no la vi más. Me di cuenta de que no era lo que buscaba. No era más que una excusa para no mirar lo que tenía enfrente. No te creo. No porque esté mintiendo, sino porque es muy conveniente que digas eso ahora. Lo entiendo. No viniste a pedir perdón, ¿no? Lo pensé. Pero ya no sé si sirve. No sirve. El perdón no cambia lo que hiciste. No reconstruye nada. Solo alivia tu culpa.
Entonces, ¿para qué estamos acá? Para entender si hay algo que salvar. Para que sepas que no me hundí. Para que me veas a los ojos y sepas que no me rompiste. No era mi intención destruirte. No me destruí por ti. Me reconstruí sin ti. Entonces, ¿esto es un cierre? Sí. No quieres intentar nada más. No quiero volver a la vida que tenía. Y tú no eres otra persona. Eres el mismo. El que miente sin parpadear. El que me miraba a la cara mientras escribía con otra. No puedo dormir al lado de alguien así. No tengo nada más que decir entonces. Sí tienes. Pero no sirve de nada ahora. Se quedó en silencio. Yo también. Miramos un rato la gente pasar, los trenes que salían, los autos que se detenían. Era raro estar sentados así, después de tantos años, sin planes, sin futuro, sin siquiera rabia. Solo eso, dos personas que alguna vez fueron pareja, ahora intentando cerrar algo sin saber muy bien cómo se hace eso sin quedar atrapados en el drama. Me levanté primero. No me busques más. No quiero mensajes. No quiero saber si cambiaste. Quiero seguir con mi vida, no arrastrar una historia que ya terminó. ¿Y los papeles? Te los mandaré la semana que viene. Fírmalo. Hazlo rápido. Está bien. Cuídate, Álvaro. Tú también. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque sabía que si lo miraba una vez más, quizás iba a dudar de lo que ya tenía claro. Después de esa última conversación, no volví a ver a Álvaro. Cumplió con lo que le pedí. No llamó, no escribió, no intentó regresar. A los 3 días llegaron los papeles. No añadió notas ni comentarios. Solo los firmó y los envió en un sobre cerrado, sin remitente. Me senté en la mesa del comedor, los leí sin prisa, verifiqué que todo estuviera en orden y los firmé también. Guardé una copia, metí el resto en un sobre y al día siguiente lo entregué en el juzgado. El trámite fue rápido, sin objeciones, sin abogados caros, sin discusiones por bienes porque no teníamos mucho que repartir y tampoco ganas de pelear por cosas que habían perdido su valor. La casa quedó para mí porque así lo decidió él, o porque no quería discutirlo, o porque le daba igual. No pregunté. Volver a una rutina sola fue más fácil de lo que pensaba. Dormir en una cama vacía no fue el problema. Lo complicado fue desprogramar la costumbre de pensar para dos. Me di cuenta de que muchos de mis hábitos giraban alrededor de alguien que ya no estaba. Compraba comida que a él le gustaba, limpiaba su lado del baño, me despertaba con la idea de preparar 2 tazas de café en lugar de una. Tardé semanas en aceptar que no tenía que consultar nada, que no debía explicaciones, que podía hacer lo que quisiera sin pedir permiso ni dar aviso. Al principio me generaba ansiedad, como si estuviera cometiendo pequeñas rebeldías. Después empecé a disfrutarlo. No busqué reemplazarlo ni llenar el espacio con alguien más. No abrí aplicaciones, no salí a citas, no me lancé a recuperar una juventud perdida. Solo me quedé conmigo. No fue una decisión heroica ni una estrategia emocional. Fue lo que necesitaba. Había estado tanto tiempo escuchando a otro, organizando mi vida en función de otro, que ni siquiera sabía bien quién era yo sin esa estructura. Empecé a ir al cine sola. A caminar sin auriculares. A decir que no sin culpa. Me obligué a tomar decisiones sin consultar a nadie. Algunas veces me equivoqué. Otras me sorprendí. En todas aprendí algo que no sabía sobre mí. No Youth Crisis. No me encerré a llorar días enteros. Pero sí tuve momentos donde el vacío me pesaba. No por él. No por lo que habíamos perdido. Sino por todo lo que había tolerado sin darme cuenta.
Empecé a revisar la relación con otros ojos, sin la carga emocional que antes me ataba a justificar lo injustificable. Me di cuenta de que Álvaro no era la persona que yo idealizaba. Había sido cómodo. Había sido funcional. Pero no había sido generoso, ni empático, ni valiente. Durante años supe que algo no estaba bien, pero me dije que era normal, que todas las parejas pasaban por eso, que era parte de crecer juntos. No lo era. Volver a hablar con amigas que había dejado de ver por priorizar la rutina conyugal fue como abrir una ventana. Escucharlas, contarles lo que pasó, ver sus reacciones, me sirvió para validar que no estaba loca, que no estaba exagerando, que lo que había vivido era una traición, pero también un síntoma de algo que se venía pudriendo desde antes. Algunas se sorprendieron. Otras no tanto. Una de ellas me dijo que siempre le había parecido que Álvaro tenía una forma pasiva-agresiva de controlar las cosas, pero que nunca se atrevió a decirlo porque yo parecía feliz. Me molestó. No porque tuviera razón, sino porque era verdad. Yo fingía bien. Incluso para mí. A los 2 meses exactos de haber firmado el divorcio, me llegó un mensaje de Mónica. No sabía cómo había conseguido mi número, pero no me sorprendió tanto. Me escribió algo corto, casi neutro. Siento lo que pasó. No era mi intención arruinar tu vida. No le respondí. No porque estuviera enojada. No porque quisiera ignorarla. Sino porque no necesitaba nada de ella. Ni disculpas, ni explicaciones, ni su versión de los hechos. Había pasado página. No de un día para otro. Pero lo había hecho. Hoy, a casi un año de todo eso, no me defino como una mujer traicionada. No me presento como una víctima. No cuento la historia para dar lástima ni para demostrar fuerza. Solo la cuento cuando alguien la necesita. Cuando alguien siente que está en el mismo lugar en el que estuve. Cuando una amiga duda si está exagerando al sentir que su pareja se ha desconectado emocionalmente. Entonces sí hablo. Y cuando termino, les digo lo que me dije a mí misma la noche que lo vi con Mónica en ese coche. Lo que hagas después, no lo hagas por él. Hazlo por ti. Y eso hice. Todo lo que vino después, fue para recuperar mi espacio, mi dignidad, mi voz. No me volví otra persona. No me reinventé. Solo volví a mí. Y con eso fue suficiente.